Cuando hay una variación en los impuestos autónomos, en este caso un incremento también de 40, como en el caso del gasto, ¿qué pasa? Entonces hemos dicho que la curva se va a desplazar hacia la izquierda, porque el componente autónomo que me marca los desplazamientos de la curva inicialmente que era de 2,80, esto va a ser más chico, ¿no? Porque en realidad, digamos, acá va a aparecer ahora una disminución en este gasto agregado autónomo, porque fíjense que acá lo que se va a adicionar es como si yo hubiera puesto en ese lugar, si hay impuestos autónomos, lo pongo pero lo voy a borrar, ¿no? Porque como después esto se los tengo que subir a ustedes y se los tengo que pasar por el campus, si lo dejo, digamos, los voy a confundir. Esto lo voy a poner y lo voy a borrar, repito. La variación de estos 2,80 acá, si estarían los impuestos autónomos, sería, acuérdense de cómo variaba el gasto autónomo cuando variaban los impuestos autónomos. Variaba proporcionalmente en función de la propensión marginal a consumir de esta forma, ¿no? C por T mayúscula. Claramente esto era, bueno, a ver si identifico el signo menos en mi netbook, que a veces me cuesta. Esa sería la forma en que varía el gasto autónomo, o sea, A. Si, digamos, ahora que están los impuestos autónomos, como C es 0,75 y los impuestos aumentan en 40, 0,75 por 40 creo que es 30. Por lo tanto, este 2,80 se disminuiría en 30, la parte autónoma, ¿no? Ahora lo borro. Por lo tanto, el 2,80 sería ahora 2,50. 5i no va a cambiar porque es pendiente eso, ¿no? No hay ningún cambio en esos parámetros. Entonces, menos CT afecta a 2,80, entonces esto va a ser 30 menos, por lo tanto va a ser 2,50. Vamos de nuevo a donde estábamos. Entonces, a ver, si esto varía en 40, el componente autónomo varía en 30 menos por los 2,80. Bueno, el multiplicador de los impuestos va a cambiar, que habíamos visto que era 1,875, ¿no? Y esto varía en 40, por lo tanto, esto va a disminuir en 75. Volvamos acá. Entonces, con un incremento, ¿dónde está? Acá. Con un incremento de 40 en el impuesto autónomo, el componente respectivo de la demanda agregada ahora es 2,50 por lo que les acababa de decir, ¿no? Los 2,80 inicial menos los 30, que surge de multiplicar 0,75 por 40. Entonces, es decir, no es menos 40 como si los impuestos hubieran bajado, no va a ser así. En definitiva, esto sabemos que da negativo porque todo esto es negativo. Claro. Bien, entonces por lo que la ecuación en este caso, ya hemos visto que se desplaza 75 hacia la izquierda, ¿no? 75 pesos, acá lo habíamos visto. La magnitud del desplazamiento de la IS hacia la izquierda es de 75 pesos en el ingreso, ya lo habíamos visto acá. Ahora estamos viendo el tema de la gráfica de esta nueva curva. Entonces, para ver la gráfica tenemos que sacar la ecuación de la curva, donde la tasa de interés depende del ingreso, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo acá. La ecuación en este caso de equilibrio sería 625. Este 625 surge de dividir, no está acá, surge de dividir los 250 de la demanda agregada autónoma en 0,4, ¿no? Bueno, vamos un poco acá. Acá. Esto como queda en 250 y lo dividen en 0,4, ahora va a dar 625 la ordenada de esta curva, cuando los impuestos se incrementaron en 40, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá está. Bien. La pendiente no cambia, 12,5, entonces si yo despejo la tasa de interés de acá, me da que 6,25 dividido en 12,5 es 50, y 1 dividido en 12,508, por lo tanto esa sería la IS2, ¿no? Cuando incrementan los impuestos en 40. Los puntos notables, fíjense en que son 50 para I, cuando Y es 0, y cuando I es 0, despejando I, el
producto es 6.25. Si vamos a ver la gráfica, acuérdense, ahora la gráfica va a ser IS2, ¿no? Bueno, los puntos de corte son 50 y 6.25. Claramente se traslada hacia la izquierda de la IS inicial, la IS0. Entonces la IS0 me daba 56 puntos de corte en la tasa de interés. Esto es porcentual todo, ¿no? La tasa de interés. 56 y 700. Y ahora la IS2, que con respecto a la IS0 es un desplazamiento hacia la izquierda, para una tasa de interés del 6, me dice, mira, en realidad la curva se va a desplazar hacia la izquierda en 75 menos de la curva inicial en cuanto al ingreso. Si inicialmente teníamos que una tasa de interés, la IS sub 0, me daba un ingreso de 6.25, recuerden, cuando se incrementaba en 40 el gasto, me llevaba el ingreso variando desde el inicio en 100, por lo tanto se iba a 7.25 en la IS1. Ahora que se incrementan los impuestos en 40, hemos sacado que el ingreso disminuye en 75 desde el inicio. Por lo tanto, la magnitud del desplazamiento de la IS hacia la izquierda es de 75 pesos el ingreso. Si inicialmente era 6.25 y la gráfica es IS2 con los puntos notables que ya vimos, bueno, 6.25 menos 75 es 550 el ingreso para una tasa de interés del 6. Entonces lo marco acá en IS2, ¿no? Entonces IS1, una modificación del gasto de 40 a la suba, IS2 respecto a IS0. A esto lo cambio de color para que veamos que era el inicio, ¿no? Es decir, la curva inicial. Ya sabemos que es IS sub 0, pero bueno, la ponemos con colorcito distinto. Bien, entonces la curva negra es la inicial, IS sub 0. Por lo tanto, a IS sub 1 incremento en el gasto y a IS sub 2 incremento en los impuestos, ¿no? Disminuye en 75 acá. Fíjense en que a una misma variación del gasto y de los impuestos, el incremento en los impuestos era de 100, nos vamos a 7.25 y con el incremento de con el incremento del gasto, el producto de 6.25 aumentaba en 100, en una magnitud de 100 pesos, por lo tanto se iba a 7.25 y con un incremento en los impuestos, el producto disminuye en 75. Está bien ahí ese 2, ¿no? Para una tasa de interés siempre del 6%. Entonces habíamos dicho, ¿qué pasa cuando se incrementan los dos en la misma magnitud? Uno en 40 y el otro en 40 también. Bueno, justamente el efecto consolidado acá está en forma gráfica, fíjense. Si cuando se incrementa el gasto en 40, el ingreso pasa de 6.25 a 7.25 en IS1, y cuando se incrementa en 40 los impuestos, el gasto pasa de 6.25 a 550, borra ahí, pasa a 550, ¿qué cosa? Un segundo, ¿no? Pasa a 550. Claramente, si ahora me preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando se incrementan los dos a la vez? En uno sube 100, de 6.25 a 7.25. Y en el otro baja 75, de 6.25 a 550. Por lo tanto, cuando se incrementan los dos a la vez, el efecto consolidado es que el producto sube en 25, que surge de hacer 100 menos 25. Por lo tanto, ahí aparece una nueva IS que es la IS3, ¿no? Ahí se ve chiquito, pero se ve que esta incluye el efecto consolidado de un aumento del gasto y los impuestos a la vez en 40. De forma rápida, ustedes lo pueden ver en los cálculos, que después instrumental y es lo mismo que acá. Nada más que en la demanda agregada autónoma, ustedes van a tener a la vez el efecto consolidado de un incremento en el gasto de 40 y un incremento del gasto de los impuestos autónomos en 30. Entonces 40 menos 30 va a ser 10. Por lo tanto, si inicialmente el gasto autónomo era de 80, ¿no? Acá, perdón, de 2,80, cuando meten los dos, es decir, el incremento de 40 y el de 30, va a ser claramente de 2,90, que esa curva, digamos, el gasto autónomo, dando lugar a una curva IS con estos puntos notables. I igual a 58. Fíjense en cómo cuando ustedes dividen 2,90 en 0,4, les da 7,25 el parámetro de ordenada, ¿no? La pendiente nunca cambia. Entonces, si despejan la tasa de interés en función del ingreso a partir de este nuevo parámetro de ordenada,
les quedan que los puntos notables de esa nueva curva IS3, 58 y 725, que es lo que está acá, ¿no? La IS3 corta en 58 y en 725. Y habíamos dicho que el ingreso de equilibrio se incrementa en 25 a partir de, del ingreso inicial, ¿no? Por lo tanto, si el ingreso inicial era de 625 y después con el efecto consolidado que me lo muestra IS3 acá, se incrementa en 25 el ingreso para una tasa de interés en 6, entonces al nivel de 6, ¿a dónde va a cortar a la IS3? En 650, mostrando el incremento de 25 pesos o el desplazamiento de 25 pesos de la inicial a la IS3 hacia la derecha, la magnitud del desplazamiento, del efecto consolidado, del incremento en 40 de ambos. 6.25 acá